Hola a todos, mi nombre es Glendis Pérez Luna, por acá nuevamente, para dar continuidad a la actividad final de la Cátedra de Legislación Fiscal Venezolana. En esta oportunidad me corresponde hablarles acerca de las contribuciones parafiscales, pero antes de entrar en materia quiero que recordemos acerca de esa clasificación del tributo. Es muy importante para poder entender cuál es o de dónde se deriva esas contribuciones. ¿Sí? Recordando que el tributo se clasifica en impuestos, tasas y contribuciones. El impuesto es aquella prestación exigida al sujeto pasivo resultante de la realización de cualquier actividad económica. Las tasas, pues, es la prestación de un servicio público por la realización de una actividad, por la realización de cualquier actividad, pero que esté al servicio público. Y las contribuciones, pues es la actividad estatal que es la generadora de un especial beneficio para el llamado a contribuir, donde esta recaudación es realizada por un ente público y esos ingresos no tienen nada que ver con el ingreso presupuestario del Tesoro Nacional. Dentro de esa clasificación clásica de los tributos, como lo son los impuestos, las tasas, las contribuciones, se encuentra la figura jurídica de las llamadas exacciones parafiscales. La intervención del Estado en el ámbito monetario, financiero, económico, social ha conllevado la aprobación de una serie de normativas para dar paso a la creación de órganos o entes públicos que tengan con el propósito de obtener recursos financieros para su propio desenvolvimiento. En Venezuela, la parafiscalidad es una figura jurídica tributaria, la cual fue desarrollada en la Francia de la posguerra y que estuvo asociada a la ampliación de las coberturas de seguridad social y a las contribuciones obligatorias que este fenómeno comenzó a pretender de manera recurrente. Pero además se reforzó con el surgimiento de novedosas formas de intervención del Estado en la vida económica de los ciudadanos. En este mismo orden de idea, para Villegas 2005, cito textualmente, que señala a las contribuciones parafiscales como imposiciones recabados por ciertos entes públicos para asegurar el financiamiento autónomo del Estado. Dichas contribuciones parafiscales se constituyen como aportes al gerente garantes de un beneficio social. Al respecto, las contribuciones parafiscales que se destacan o que se pueden nombrar las más importantes en Venezuela son el seguro social obligatorio, el régimen de paro, el régimen prestacional de empleo, el régimen prestacional de vivienda y hábitat, el Instituto Nacional de Capacitación Educativo Socialista, el INSES. Estas características de las contribuciones parafiscales se encuentran expresadas en el artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde establece que no se podrá cobrar impuestos, tasas, contribuciones o contribución alguna que no estén establecidas en la ley. También no se podrá establecer obligaciones tributarias pagaderas al servicio personales. Toda evasión de impuestos será objeto de castigo penalmente. También la Administración Tributaria Nacional otorgará la autonomía técnica y funcional. Ok. Llegamos al punto más importante. Tenemos que tener presente cuál es la estructura obligacional del impuesto. Recordamos que existen varios elementos que están incluidos en esta estructura. El principal elemento o uno de los elementos es los sujetos. ¿Cuáles son los sujetos intervinientes en esta actividad? ¿Sí? Que son los sujetos activos, los sujetos pasivos, el hecho imponible, que es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo, y esto es lo que da origen a la obligación tributaria.
¿sí? La materia imponible, que es el valor sobre el cual se aplica esa tarifa, y la base imponible, que es el porcentaje que se utiliza, es la unidad de medición del tributo que debe pagar el sujeto pasivo en cuanto a la entidad tributaria. Debemos tener muy en cuenta estos elementos. Para aplicar estos elementos a lo que me corresponde, a lo que son las contribuciones parafiscales, yo voy a comenzar con el seguro social obligatorio. ¿Cuáles son los sujetos intervinientes? Ok, el sujeto activo, teniendo presente que es el ente que se encarga de esa recaudación, el sujeto activo sería en este caso el seguro social obligatorio. Y el sujeto pasivo, pues es el sujeto pasivo, pues sería en este caso la empresa, el patrono, ¿verdad? Y los empleados, quienes son los que están llamados a realizar la contribución. En cuanto al hecho imponible, se puede decir que pues es la prestación de servicio de personas naturales que se encuentre bajo dependencia o por cuenta ajena, ¿sí? En cuanto a la base imponible, pues este sería el salario integral, y la materia imponible pues sería ese porcentaje que se aplica a ese salario integral. El patrono, pues esto va a depender de acuerdo al riesgo de la empresa. Estos cálculos se hacen de acuerdo al riesgo de la empresa o estos porcentajes. Si la empresa se encuentra en un riesgo bajo, el patrono debe cancelar el 9%. Si la empresa se encuentra en un riesgo medio, el 10%, o si la empresa se encuentra en un riesgo alto, el 11%. ¿Y cuál es la contribución del trabajador en este caso? Es el 4% sobre el salario integral. ¿Cómo es el procedimiento del pago? Ok, el pago se debe realizar los primeros 5 días de cada mes. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales emitirá las órdenes electrónicas mensuales y el empleador debe cancelar lo que le corresponde. ¿Dónde o cómo extingue ese pago? Ok, una vez que él mismo pueda obtener su certificado de solvencia. ¿Cuál es el destino, el importe del tributo? El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. ¿Y cuál sería el rendimiento fiscal y la pertinencia de este impuesto? Ok, todo lo recaudado es para brindar protección de seguridad social a los beneficiarios en contingencia como maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, incapacidad, muerte o incluso paro forzoso, entre otros. Ok, aquí ya desarrollé los elementos de la estructura obligacional del impuesto al seguro social obligatorio. Voy a aplicarlos en la ley del régimen prestacional de empleo. ¿Cuáles serían los sujetos activos? El ente recaudador de tributo, que sería el régimen prestacional de empleo. ¿Cuáles son los sujetos pasivos? Bueno, la empresa y los trabajadores, o sea, el empleador y los trabajadores, quienes son los que deben cancelar esa contribución. ¿Cuál es el hecho imponible? La prestación de ese servicio a las personas naturales bajo dependencia y por cuenta ajena. ¿Cuál es la materia imponible? El salario normal del trabajador. ¿Y cuál sería mi base imponible? En este caso, en la ley del régimen prestacional de empleo, en el artículo 46, establece que se debe cancelar el 2.5% del salario normal, donde el patrono tiene que cancelar el 2% y el patrono tiene que cancelar el 0.5%. En cuanto al procedimiento del pago, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales va en unión con el régimen prestacional de empleo, puesto que en la misma facturación del Seguro Social se ve reflejado lo que se debe cancelar por el régimen prestacional de empleo. Este es un beneficio en el cual todo trabajador tiene derecho, sea aprendiz, sea un empleado contratado o sea fijo. ¿Cuál sería el destino? Bueno, sería el régimen prestacional de empleo y la rendición fiscal y la pertinencia de impuesto, pues con esta contribución se busca garantizar la atención integral, la fuerza del trabajo ante la contingencia de la pérdida involuntaria del empleo. En esto incluye indexaciones dinerarias hasta el desarrollo de la política de generación de empleo, ¿ok? Se ofrece una manutención mensual de hasta por 5 meses consecutivos, lo que corresponde al 60% del monto resultante de promediar el salario mensual. ¿Ok? Vamos con el Instituto Nacional de Capacitación, aplicándole los mismos elementos. ¿Cuál sería en este caso los sujetos activos? El INSEE,
Los sujetos pasivos, la empresa, el empleador y los trabajadores, quienes son los que están obligados a cancelar. El hecho imponible, pues, es el establecimiento, la industria, el comercio, que tienen que darle empleo a 5 trabajadores. La materia imponible, el salario, las jornadas o otros conceptos. Y la base imponible, pues recuerden que es el porcentaje que se aplica sobre esos salarios. Este sería el 2% para el patrono y el 0,5 de las utilidades anuales pagadas al trabajador. ¿Cuál sería el procedimiento del pago? Ok, este pago se tiene que realizar de forma trimestral. En el artículo 16 del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, el INSES, se establece que se deberá cancelar o verificar el cumplimiento de la obligación y se dará un certificado de solvencia que será el que establezca que se extinguió el pago. ¿Cuál sería el destino? El patrimonio del INSES. Y el rendimiento fiscal y pertinencia al impuesto, pues bueno, estos ingresos pues están destinados al cumplimiento de la misión y la visión del instituto. Y por último tengo el régimen prestacional de vivienda y hábitat. ¿Cuáles son, aplicándole los elementos, cuáles son los sujetos intervinientes, los sujetos activos? Pues sería este ente recaudador. Los sujetos pasivos pues son las empresas, los empleados de la administración que están obligados a cancelar. El hecho imponible pues es la prestación de estas personas naturales bajo dependencia y cuenta ajena. La materia imponible sería el salario integral mensual de cada trabajador y la base imponible es este porcentaje que se aplica, que sería el 2% para el patrono y el 1% para el trabajador del salario mensual. ¿Cuál es el procedimiento del pago? Ok, este se tiene que realizar y de igualmente, así como en el Seguro Social, los primeros 5 días de cada mes. Se puede revisar el estado de cuenta ya para los días 20, a partir de los días 20 de cada mes se puede revisar ese estado de cuenta y se puede incluso hasta realizar el pago. Más sin embargo, pues este instituto establece que los primeros 5 de cada mes, los primeros 5 días de cada mes, pues será la recepción de ese pago. Y se puede realizar a través de las taquillas bancarias de las instituciones calificadas o por transferencias o pagos en línea. ¿Cuál es el destino del importe? El fondo de ahorro de vivienda, el fondo de ahorro obligatorio de vivienda y el rendimiento fiscal. Bueno, a través de estas contribuciones, pues se debe garantizar a las personas acceder a las políticas, planes y proyectos. El fondo, el FAO, es un fondo el que está constituido por el aporte de los trabajadores. Es una política financiera para contribuir en la ejecución de las viviendas dignas del pueblo venezolano. Ok, aquí, bueno, traté de hablar de las contribuciones parafiscales más importantes, las que se dan en este país. Existen otras contribuciones, pero las más importantes, las más destacadas, son estas. En cuanto a la pregunta para generar dinámica con mis compañeros, quiero dejarla, espero que la respondan. Es la siguiente. ¿Creen ustedes que las contribuciones parafiscales es un factor determinante, por ejemplo, para la seguridad social? Espero su respuesta. Muchas gracias.